7:22 de la mañana, nosotros continuamos con más de Primera Página y a esta hora nos corresponde darle la bienvenida a nuestro segundo invitado. Él es Rafael Uzcategui, coordinador general de la organización no gubernamental Provea. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación y siempre un gusto estar acá. Muchos temas que discutir en materia de derechos humanos. Sigue la preocupación por parte de los organismos internacionales en lo que pasa en Venezuela, pues hace algunas horas la Organización de Naciones Unidas aprobó crear una comisión que investigue las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, esto tras la solicitud del Grupo de Lima. ¿Cómo puede catalogar Provea esta acción, tomando en consideración los resultados emitidos por el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, presentado el pasado 5 de julio y luego pues ampliado hace algunas semanas? Bueno, como resultado de la sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se tomaron dos decisiones sobre Venezuela, que hay que interpretarlas como que aumenta la presión internacional sobre nuestro país, cosa que hay que saludar. Hay la aprobación de mecanismos adicionales de protección para los venezolanos, lo cual también ratifica que lamentablemente no tenemos instituciones locales dentro de Venezuela que puedan darle una respuesta confiable a los ciudadanos y que tiene que estar un tercero involucrado para que el Estado cumpla sus obligaciones en materia de derechos humanos. Esas dos decisiones, para recordarlas, fue en primer lugar ratificar este acuerdo de trabajo con el Alto Comisionado de Naciones Unidas, que 2 personas de ese ente van a estar en Venezuela y que van a tener acceso sin ningún tipo de restricciones a las cárceles y que van a poder conversar con las diferentes personas privadas de libertad, entre ellas los presos políticos. Pero además, el que tú señalas es una misión de verificación de los hechos, es un mecanismo que tiene este organismo de Naciones Unidas para poder investigar con mayor profundidad los hechos en materia de violación de derechos humanos, determinar cuáles son los patrones, determinar cuánto es la gravedad, cuánto es la profundidad del daño que tiene que ver con esas situaciones que en este mandato tienen que ver con ejecuciones extrajudiciales, tienen que ver con casos de tortura, con desapariciones forzadas y también con violaciones al derecho a la libertad personal, aunque tiene un mandato ambiguo amplio en materia de derechos humanos. Específicamente estos son los casos que se trataría a partir del año 2014. Venezuela es el primer país en Latinoamérica investigado por el Consejo de los Derechos Humanos para la Organización de Naciones Unidas. ¿Cómo se podría catalogar y cómo es visto Venezuela en el tema de derechos humanos a nivel internacional? Sí, antes de la situación que padecemos los venezolanos, una situación similar grave de ruptura de la institucionalidad democrática fue en el Perú de Alberto Fujimori. A partir de allí se tomaron algunas decisiones, como la creación de la Carta Democrática Interamericana para intentar abordar esa situación. Entonces, lo que estamos es que la región está intentando generar y ejecutar mecanismos para poder abordar esta grave crisis a lo interno de nuestro país y, por supuesto, los países del Grupo de Lima han estado muy proactivos porque lamentablemente no resisten sus economías la cantidad de migrantes venezolanos que están saliendo de manera forzada. Entonces, por supuesto, están intentando que haya una solución pacífica y democrática del conflicto venezolano. Así que creo que refleja el mayor conocimiento que tiene la comunidad internacional, especialmente los países vecinos, de la grave crisis en Venezuela, la necesidad de que esto se resuelva y, en segundo lugar, por supuesto, ratifica la gravedad de las violaciones que existen en Venezuela. Ahora, Rafael, si bien es cierto, hay preocupación por parte de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ¿cómo se podría traducir? ¿Qué acciones vienen luego de que llegue a nuestro país 2 técnicos, pues vean de cerca los centros de reclusión y también todas las violaciones de los derechos humanos que ha recabado no solo Provea, sino también otras organizaciones no gubernamentales? Sí, su visita a nuestro país fue muy importante porque desde el año 2002 no teníamos una presencia en Venezuela de un funcionario de esta envergadura con competencia en materia de derechos humanos. Así que a raíz de esa presencia se realizó un acuerdo de trabajo que tiene 9 puntos y además se realizaron, hay que recordar, una serie de recomendaciones que están en su informe, entre ellas, por ejemplo, la disolución de las Fuerzas de Acciones Especiales, de la FAE, que ha sido ratificado en esta resolución reciente dentro de Naciones Unidas. Así que los venezolanos tenemos que convertirnos en garantes, en monitores del cumplimiento de ese acuerdo de trabajo porque va a solucionar situaciones concretas en materia de derechos humanos. Este acuerdo se tiene que revelar en toda su profundidad, en todo su detalle en los próximos 30 días, que es cuando el alto comisionado y los funcionarios de Nicolás Maduro van a acordar cuál es la profundidad y la extensión de las competencias que va a tener el alto comisionado dentro de nuestro país.
La alta comisionada realizó 30 recomendaciones en este informe en una primera instancia el 5 de julio. Sin embargo, durante esta asamblea ellos volvieron a ratificarle al Ejecutivo Nacional que es necesario hacer cumplir algunas de las recomendaciones. Sin embargo, hemos visto poca disposición por parte del Ejecutivo Nacional. Horas después de publicar este informe, pues Nicolás Maduro, quien es mandatario de Venezuela, más bien felicitó a las FAES e indicó que seguirán cumpliendo con estas tareas que se le fueron asignadas desde su creación. ¿Cómo puede ver usted esto y qué más presión puede realizar de alguna forma la Organización de Naciones Unidas para hacer cumplir esto? Sí, bueno, nosotros siempre hemos sido víctimas de la falta de voluntad política del gobierno para mejorar situaciones concretas en materia de derechos humanos. Sin embargo, ojalá que esta intermediación de este ente que tiene tanto prestigio a nivel internacional en materia de derechos humanos pueda conseguir algunos resultados concretos, y por eso que fue tan importante esta ratificación del acuerdo a nivel del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Qué es lo que puede pasar? Ahora se ha aprobado una misión de verificación de los hechos, que es un mecanismo de investigación intermedio. Y esa resolución que ha acordado este mecanismo ha dicho que si no hay en el plazo de un año mejoras en la situación de derechos humanos, si no hay colaboración entre los funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro y la oficina del Alto Comisionado, es decir, colaboración efectiva para que se cumplan todas las visitas que ellos van a solicitar, la presencia en nuestro país de los relatores independientes en materia de derechos humanos, se va a avanzar en la promoción de otros mecanismos adicionales, con lo cual se escalaría la presión sobre nuestro país. ¿Y cuál es uno de estos mecanismos? Una comisión de investigación. Que es una instancia mayor de verificación de los hechos, porque no solamente aborda qué fue lo que sucedió, sino que especialmente va a decir quiénes son los responsables y cuál es la cadena de mando que hizo que esos hechos pudieran realizarse. Y la importancia de una comisión de investigación, que se han creado alrededor de 50 en situaciones muy graves a nivel mundial en materia de derechos humanos, es que sus resultados son de muchísimo peso para una instancia que ahora también nosotros estamos activando, como es la Corte Penal Internacional. Recordar que estamos en examen preliminar, estamos en la fase 2 de ese examen preliminar, son 4 fases, para que exista la posibilidad de que se abra un caso concreto sobre nuestro país. ¿Y quién sería el responsable inmediato? ¿Sería el mandatario Nicolás Maduro o quizás el director de la FAES? ¿Cómo es ese proceso en la Corte Penal Internacional? Sí, bueno, efectivamente hay la verificación de los autores materiales, los autores intelectuales del hecho. No solamente estaría el director del organismo policial, que en ese momento estaría siendo investigado, sino también hacia arriba el ministro que permitió que ese patrón sistemático ocurriera, y también hubiera responsabilidad política del que en ese momento está ejerciendo las funciones de presidente, como es Nicolás Maduro. Él se ha postulado para esta instancia porque él ha reconocido de manera insistente la supuesta eficacia de la FAES y la ha estimulado en diferentes alocuciones públicas, con lo cual eso se convierte, por supuesto, en un elemento de prueba importante para ver cuál fue la cadena de mando a nivel institucional que hizo posible estas actuaciones abusivas. Ahora, luego del mes de julio de presentar este informe, Michelle Bachelet, ¿se han presentado más violaciones de los derechos humanos? ¿Provea ha recibido más denuncias, también ejecuciones extrajudiciales por parte de la FAES? Sí, lamentablemente las situaciones de violaciones de derechos humanos no se han acabado. Nosotros esperábamos que esta mirada acuciosa del alto comisionado se convirtiera en un mecanismo de inhibición, ¿no? Que los funcionarios se abstuvieran de realizar ese tipo de prácticas, pero han permanecido. De hecho, una persona vinculada a Provea fue detenida hace 15 días por portar material que fue calificado por los funcionarios policiales como subversivo, un afiche que iba dentro de un disco que vamos a sacar próximamente, y lamentablemente no tenemos instituciones locales que puedan atender a las víctimas de las diferentes violaciones, es decir, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, por omisión y por acción, se han convertido en aliados de esta situación abusiva contra la dignidad de las personas. Ahora, algo bastante importante que quisiera señalar, porque Provea hace algunos días ofreció su rechazo en cuanto a la condena de estos dos funcionarios que están involucrados en el asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. A ellos se les sentenciaron 6 años y 8 meses. ¿Por qué ustedes rechazan esto? Y además, una persona que tiene algún tipo de vinculación directa con un asesinato, ¿cuánto originalmente debería recibir de pena? Sí, nosotros siempre dijimos que a estas personas involucradas en el asesinato de este capitán de las Fuerzas Armadas tenían que haberse inculpado bajo los delitos tipificados en la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura y los Tratos Inhumanos, Crueles y Degradantes,
que establece entre 15 y 25 años para funcionarios que hayan ocurrido en este tipo de prácticas. Sin embargo, la calificación del delito que se les dio es de homicidio preterintencionado, que para decirlo rápidamente es como que tú ocasionaste sin querer la muerte de otra persona, y aquí sabemos, por todos los testimonios que hay, inclusive el alto comisionado se hizo eco de ello, que aquí hubo una práctica sistemática contra él y contra personas que han estado privadas de libertad, que lamentablemente ocasionaron su deceso. Así que estas personas ni siquiera van a estar privadas de libertad porque ahora tienen un beneficio de casa por cárcel, y que dentro de 3 años, si hay una buena conducta, estas personas podrían alcanzar la libertad plena. Así que para nosotros fue un simulacro de justicia que intentaba que el alto comisionado y que este sistema de Naciones Unidas no asumiera otros mecanismos adicionales de protección en materia de derechos humanos para los venezolanos. Afortunadamente prevalecieron estos mecanismos, y estos son mecanismos diplomáticos que no son lo rápido que necesitan la crisis de los venezolanos, pero que cuando se activan son muy poderosos para poder incidir en la situación. Ahora, ¿puede incidir quizás también la opinión o la presión por parte de la Organización de Naciones Unidas u otros organismos internacionales para que se le sume la pena a estos involucrados? Bueno, lo que nosotros estamos solicitando es que, por supuesto, esta simulación de juicio sea revertida y que se iniciara de nuevo un procedimiento penal contra estas personas, y que, por supuesto, además se avanzara en la investigación de la autoría intelectual, de quienes dieron las órdenes, de quienes sabían de lo que estaba sucediendo y que no hicieron nada, y que finalmente pues ocurrió esta situación. Efectivamente, y con mucho pesar tenemos que reconocer que si no hay presión internacional, si no hay la amenaza de mecanismos más graves de presión diplomático, lamentablemente los venezolanos no vamos a disfrutar y no tenemos garantizados nuestros derechos humanos. Ahora, Rafael, a propósito de las presiones por parte de la comunidad internacional, quiero conversarlo en la próxima parte, a ver si esto tiene que ver de alguna forma con las sanciones emitidas por el gobierno de los Estados Unidos y también por la Unión Europea. Eso lo vamos a discutir en la próxima parte. Como siempre, los invitamos a ustedes que comiencen a interactuar a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. En la próxima parte estaremos leyendo sus preguntas y comentarios.